Hola, mi nombre es Sebastián Gómez, estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Industrial de la UNAP y en este video voy a explicar algunos conceptos básicos sobre circuitos eléctricos y su importancia en nuestra vida diaria. Esto hace relevancia al conversatorio internacional de transición energética y revolución digital en el contexto de la ingeniería en energías. ¿Sí? Hoy les estaré hablando sobre qué es un circuito eléctrico, tipos de circuitos en serie y paralelo, la ley de Ohm, ¿sí? Importancia de la resistencia y resistencia eléctricas, instrumentos de medición como el multímetro y osciloscopio, señales continuas y alternas y esto aplicación e importancia, ¿sí? Eh, ¿Qué es un circuito eléctrico? Esto está definido como definición sencilla y componentes básicos. La definición sencilla pues sería un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circula la electricidad, permitiendo que los dispositivos funcionen, ¿sí? Los componentes básicos, pues los elementos que componen un circuito son una fuente de energía, que es lo primordial, como una pila o una batería, los conductores, cables y las cargas como bombillas, resistencias, etcétera. Eh, los tipos de circuitos, esto es en serie y paralelo. El circuito en serie es un circuito que solo hay un camino para la corriente, ¿sí? Esto significa que la corriente que pasa por todos los componentes es la misma. Sin embargo, pues el voltaje se divide entre los elementos. Por ejemplo, si hay una bombilla se quema, pues todo el circuito se apaga, ¿sí? El circuito en paralelo, pues diferentes componentes están conectados en diferentes ramas, todos a la misma fuente de voltaje. Pues aquí la corriente se divide entre las ramas, pero el voltaje en cada una es la misma. Esto es común en las casas porque si pues una bombilla se quema, pues las otras siguen funcionando. Esa es la diferencia entre el circuito en serie y circuito en paralelo. La ley de Ohm, esto dice que la corriente que pasa por un conductor es proporcional al voltaje aplicado inversamente proporcional a su resistencia, ¿sí? Eh, ya. La fórmula sería el voltaje igual a la corriente por resistencia, ¿sí? Pues en pocas palabras, pues el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y bueno, importancia de la resistencia y la resistencia eléctrica. Definición, pues la resistencia es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. El ejemplo práctico es como un estrechamiento en una tubería que limita el flujo de agua, digámoslo así. Instrumentos de medición, pues el multímetro y osciloscopio. El multímetro es un aparato que nos permite medir varias magnitudes eléctricas como voltaje, corriente o resistencia. Osciloscopio, pues este instrumento sirve para conservar cómo varía una señal eléctrica a lo largo del tiempo, muy útil para pues, analizar fenómenos dinámicos, ¿sí? Señales continuas y alternas. La continua, pues, es una señal que no cambia con el tiempo, como la corriente en una batería. La alterna es aquella que varía periódicamente con el tiempo, como la corriente que llega a nuestros hogares desde la red eléctrica, ¿sí?
Eh, un resumen, pues todos estos conceptos son fundamentales para entender cómo funcionan los dispositivos eléctricos y la distribución de energía eléctrica en la vida cotidiana. Gracias.